Amigos, estamos ya en contacto con el ex ministro de Trabajo y experto en temas laborales, el exministro Juan Cheput. Amablemente él ha aceptado una entrevista con nosotros por las plataformas digitales. ¿Cómo está, exministro? Muy buenos días. Es un placer conversar con usted. Exministro, ayer conversamos con el doctor Antero Flores Arauz, ex premier de la República, analizando lo que está pasando en la coyuntura nacional en esta segunda vuelta presidencial. Recordemos que la vez pasada, las anteriores elecciones a segunda vuelta fue entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. La situación ya no es igual, ahora son las antípodas de las propuestas políticas, la izquierda contra la derecha. Queremos saber su comentario, por favor. Bueno, en el año 2016 teníamos una situación particular. Keiko Fujimori había pasado a la segunda vuelta con cerca del 40% contra un 16% de Pedro Pablo Kuczynski. La distancia era abrumadora y luego se pudo revertir sobre la base de varios aspectos, ¿no? Fundamentalmente la presentación de equipos de trabajo, objetivos concretos y lo que significaba el entorno político de cada uno de los adversarios o de los competidores. Hoy en día vemos una polarización que ya está generando efectos en la economía del país. Para nadie es un secreto la forma como la economía se ha visto afectada por el primer puesto de Pedro Castillo y por otro lado el tema de Keiko Fujimori que arrastra un antivoto que es necesario revertir sobre la base de qué es mejor, la antipatía o el régimen democrático. Indiscutiblemente el régimen democrático se tiene que imponer a los sentimientos de antipatía que puede generar un candidato. Son particularidades que plagan este escenario de un componente, como tú muy bien has señalado, que es el componente ideológico, que creo tiene que dejarse de lado para poder pensar en qué es lo mejor para el país. Ministro, pero si en las elecciones pasadas se brindó el apoyo a Pedro Pablo Kuczynski, usted sabe que en la segunda vuelta los partidos políticos deciden a qué bando ir y dejar a una Keiko Fujimori de alguna u otra forma satanizada por los mismos hechos a los cuales se investiga y se le imputan, por el pasado histórico que tiene también Alberto Fujimori. ¿No nos vendrá ahora, en aras de la democracia, una desventaja al momento de tenerla a ella como la única y última opción que hay en esta segunda vuelta presidencial frente a un candidato como Pedro Castillo, quien ha dicho que va a desactivar la Defensoría del Pueblo, quien dijo que disolvería el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional? Bueno, yo lo que creo es que hay errores gruesos en la campaña de Keiko Fujimori que tienen que solucionarse. Por ejemplo, el que tiene que ver con el liderazgo. Cuando vemos que Rafael López Aliaga se pasea por todo el Perú por su cuenta, que los partidos políticos indican que están esperando que cada uno de los contendores explique su plan de gobierno, cuando vemos que hay iniciativas de ciudadanos que por la libre piden votar por Keiko Fujimori, cuando vemos que los empresarios salen a colocar letreros indicando no al comunismo en las calles de Lima, todo eso demuestra un desorden. Todo eso demuestra de que no existe un liderazgo que alinee los esfuerzos de todos aquellos que queremos la opción democrática. Creo que ese es el principal error de esa campaña, que todavía se está demostrando que no hay una apertura. A mí me parece muy bien que Keiko Fujimori haya dicho que su gabinete va a ser multipartidario, que por otro lado va a ser un gobierno de ancha base, y que no van a tener ningún tipo de temor en convocar a personalidades de todos los partidos. De acuerdo, yo creo que eso es lo correcto, pero se tienen que ver los resultados. ¿Quiénes son las personas que se están convocando? ¿De qué manera se está ejerciendo ese liderazgo? Si el señor López Aliaga viaja por todo el país contra Pedro Castillo, ¿lo está haciendo coordinando con Keiko o por su cuenta? Entonces, eso que genera desorden es lo que podría estar afectando a Keiko. Y lo otro es ¿qué tipos de convocatorias se dan? Ayer hemos visto la convocatoria a Luis Carranza para el Ministerio de Economía. Nadie duda que es un profesional de primer nivel, pero no representa el cambio. O sea, es una persona que ya está como ministro desde la época de Alan García, de Alejandro Toledo fue viceministro con nosotros, pero fundamentalmente, a pesar de su muy buena trayectoria profesional, él ha tenido un grave problema últimamente por la forma como salió de la Corporación Andina de Fomento, acusado de dar préstamos indebidos y de haber hecho abuso del poder. Entonces, no era oportuno presentarlo ahorita
porque ya los adversarios están levantando ese tema. Entonces, creo yo que Keiko tiene todavía la oportunidad en estos 44 días de articular mejor una estrategia de amplio consenso para que de esa manera se pueda ejecutar el elemento táctico de manera ordenada, es decir, todos alineados, todos hablando lo mismo. La desventaja que tiene Pedro Castillo es que no tiene equipos de trabajo. Mira, Lenin, en el año 2016 yo era el vocero de Pedro Pablo Kuczynski. Y yo recuerdo ir a debatir a los medios de comunicación con José Klimper, que iba por el fujimorismo. Eso liberaba a los candidatos presidenciales. Por otro lado, teníamos un jefe de plan de gobierno que a ese nivel también se discutía. Y por otro lado, hubo varios debates. Hubo debates de equipos técnicos, hubo debate de vicepresidentes, hubo debate de voceros y hubo debate de presidentes. 4 tipos de debates. En esta oportunidad no se está hablando de nada de eso. Yo me pregunto, ¿quién es el vocero de Keiko? ¿Quién es el vocero del señor Pedro Castillo? ¿Quiénes son los jefes de plan de gobierno? ¿Qué están articulando? ¿No? ¿Quiénes son los vicepresidentes? La gente ni sabe quiénes son los vicepresidentes. Entonces, hay que dar un paso adelante y presentar los equipos técnicos respectivos. La señora Keiko Fujimori, candidata presidencial, habló de que su premier no sería fujimorista y habló anteriormente de realizar un gabinete ministerial de multipartidos, diversos partidos políticos. En ese caso, si la candidata se acerca a Alianza para el Progreso, por ejemplo, a proponerle algún elemento dentro del partido, el premierato o algún ministerio, ¿usted le sugeriría al señor César Acuña que acepte? Yo lo que creo es que ningún partido se puede negar. Aún más, yo he fomentado este tema del gabinete de ancha base por una sencilla razón. Va a ser imposible gobernar sin una gran coalición política, por la forma como está fragmentado el Parlamento. Solo la izquierda tiene en estos momentos 37 representantes radicales, que son los de Perú Libre. Si a eso le agregamos 7 de Juntos por el Perú y uno que otro que se desgaje de las otras bancadas, estamos hablando de una fuerza de cerca de 50 parlamentarios que van a hacer imposible cualquier tipo de reforma de fondo. Entonces, no hay otra forma de gobernar que por medio de grandes alianzas parlamentarias y obviamente políticas, es decir, extraparlamentarias. Si alguien se niega a eso, en cierta medida estaría poniéndose de espaldas al país. Yo creo que por la forma como está actuando César Acuña y otros líderes políticos como Lourdes Flores, Víctor Andrés García Belaúnde, las posibilidades de esa coalición parlamentaria y política sí se van a dar. Mañana supuestamente es el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en el Día del Trabajador. Y más adelante vamos a hablar de usted con usted de algunos puntos relacionados a esto. Pero, ¿qué tiene esperado usted? ¿Qué espera usted como ciudadano, también un hombre relacionado a la política, un experto en temas específicos del debate entre estos dos elementos en Chota, en Cajamarca? Bueno, por lo que estoy viendo, lamentablemente no hay certezas en que se realizará el debate. Yo creo que Keiko Fujimori en ese sentido se apresuró a aceptar la exigencia del señor Pedro Castillo, que luego reculó y luego volvió a decir que sí, ahora no se sabe si hay o no hay debate. Por lo pronto los principales estamentos como el Jurado Nacional de Elecciones o las ONG vinculadas al tema electoral han dicho que no lo van a patrocinar. Yo lo que sí creo es que tiene que haber debates en estos 47 días, por lo menos 2 a nivel presidencial y 2 a nivel de equipos técnicos y de candidatos vicepresidenciales. Los debates son importantes porque nos permiten ver cuáles son los objetivos que se están planteando los competidores y sobre todo la forma cómo van a hacer las políticas públicas que están pregonando. El señor Pedro Castillo hasta ahora ha demostrado que no sabe nada en relación al aspecto fundamental que es la pandemia y mucho menos de los tópicos económicos. En el caso específico de Keiko Fujimori se ha dado soluciones a través de sus representantes como el doctor Ernesto Bustamante, pero más allá del aspecto pandémico no ha ingresado en el terreno de la educación, de la seguridad, de la economía, que son terrenos que también son muy importantes en estos días. Entonces los debates nos van a permitir aclarar eso, pero sobre todo convencer a los indecisos
hay cerca de un 45% de peruanos que aún no decide por quién votar o está pensando en votar en blanco y nulo. A ellos se tienen que dirigir, pues los porcentajes que tiene cada uno de los candidatos ya son porcentajes que contienen a aquellos que en su momento votaron, en el caso de Fujimori, por López Aliaga o por Hernando de Soto, por el mismo Acuña, ya están dentro de estos bolsones electorales y lo que falta es convencer a los indecisos. Y para eso sirven los debates. Ministro, mañana es el Día del Trabajador. Muchísimas pymes en nuestro país esperan esperan este día, pero de todas formas no hay descanso. Menos en contextos como este. Lamentablemente también hay muchas personas quienes han perdido su empleo laboral y han tenido que emigrar a otros sectores como el sector informal, por ejemplo. La PEA actualmente no brinda los mayores índices optimistas en torno a este sector y también los registros de la INEI no nos favorecen en tiempos de pandemia, aunque aún llevamos sobre todo en esa segunda ola. ¿Qué medidas a corto plazo podemos llevar a cabo? Se habló de un Reactiva Perú, de un Arranca Perú con desarrollo de infraestructura, se llevó otros temas como Reactiva. ¿Qué se puede hacer para a corto plazo intentar lograr llenar este desfase? Mira, yo no tengo ninguna duda que el mecanismo más rápido es el que tiene que ver con lo que tú has señalado, algo tipo bonos directos, los bonos COVID, como llamaba César Acuña, o los mecanismos de reactiva dirigidos a pequeñas y medianas empresas, y microempresas fundamentalmente, y también a empresas vinculadas al agro. Cuando nosotros pensamos en la inversión privada o en la inversión pública, como que son los otros dos mecanismos de reactivación, estos demorarían varios meses, 5, 6, 8 meses. Hablar de infraestructura es hablar de algo que no va a dar frutos de inmediato, sino en por lo menos 3 o 4 meses, para que se empiece a ver algún tipo de inyección en el mercado. Sin embargo, si empezamos a trabajar por el lado del consumo, es decir, de incentivar el mercado por el lado del consumo a través de bonos COVID o de planes de reactivación dirigidos a la micro o pequeña empresa y sobre todo a algunos sectores como el gastronómico o el turístico, que son los que más han sufrido, o los vinculados a recreación, como los gimnasios, por ejemplo, creo yo de que los resultados serían otros. Hace unos días, Paul Krugman, el brillante premio Nobel de Economía, decía que es importante pensar en términos de economía de guerra. Y cuando decía economía de guerra significaba que los gastos tienen que ser excepcionales, no naturales, no normales, sino excepcionales. Las medidas que se adopten para mejorar la economía tienen que ser de carácter especial, excepcional. Ese era el consejo que le daba a Joe Biden, que lo ha cumplido al pie de la letra. A Joe Biden le dijeron, ¿vas a gastar $1 billón? Él dijo, no, 3 billones, o sea, el triple. ¿Por qué? Porque se requieren de grandes medidas para lograr buenos resultados. Acá cuando se ha hablado de darle fondos de reactivación a las MIPES, la gente ha saltado hasta el techo. Mejores condiciones crediticias no las han querido aceptar. Entonces, se requiere establecer líneas de crédito específicas vía el Banco de la Nación, vía la banca de segundo piso que consigue el dinero atrás, vía el BCR que disponga de $20.000 millones de los cerca de $70.000 millones que tienen reservas para incentivar el consumo, incentivar el mercado. Eso es absolutamente posible. Si es que ya se hizo para las grandes empresas, se puede hacer para las pequeñas, porque si no es por el lado del consumo, va a ser muy difícil que la reactivación sea inmediata. Por otro lado, ya los empresarios están hablando que con estas medidas de restricción en el tránsito ya se cayó la campaña por el Día de la Madre, que era una de las esperanzas que se tenía para el próximo fin de semana. Entonces, no podemos continuar así. El trabajo en paralelo entre lo pandémico y generar las condiciones de reactivación sobre la base de inyección directa de capital, con buenos créditos, subsidios, ¿no? Mecanismos económicos que se tienen que discutir, es importantísimo para lograr que el consumo se rehabilite a la brevedad posible. De pronto, la estatización de empresas no es una solución viable. No, en absoluto. La estatización de empresas genera graves problemas, sobre todo porque existe el conformismo. Cuando se han visto los estudios de la reforma agraria,
Se ha visto cómo el reparto de tierras, cuando se estatizó o se confiscó las grandes propiedades agrícolas y se repartieron en las cooperativas, pues simplemente estas fracasaron en términos de productividad. ¿Por qué? Porque tenían el mercado garantizado y no tenían que hacer mayor esfuerzo. Una estatización a esas alturas lo único que significaría sería que se convertiría en una especie de botín para el gobierno de turno y perdería cualquier esquema de competitividad. Lo que hay que hacer es mejorar los mecanismos de regulación del Estado, que yo sí le doy la razón a cualquiera que diga que no funcionan en la actualidad, que permiten de que haya concertación de precios, que permiten que no haya libre competencia, que permiten que hayan oligopolios y monopolios, ¿no? Esos son los elementos que tenemos que mejorar. El esquema regulador del Estado, para que intervenga y evite que las farmacias concerten precios, para que intervenga y evite que los bancos cobren altos intereses, para que intervenga y evite que las clínicas sean dueñas de los seguros y dueñas de las farmacias, ¿no? Generando una cadena perversa en perjuicio del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, ese rol fiscalizador y regulador del Estado es el que se ha abandonado. Y eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que llamo un verdadero cambio del modelo, para que de esa manera el ciudadano no esté permanentemente criticando los servicios que se les brindan. Ministro, por otro lado, ya para finalizar, parece ser que el trabajo informal en esos tiempos es, digamos, la última solución, porque no hay trabajo, no se convoca, la gente no quiere invertir, no quiere hacer empresa, otros no reciben financiamiento. Parece ser entonces que el camino de la informalidad no solamente va a continuar, sino que se va a acrecentar en el transcurso de los años, y tomemos previamente que estábamos combatiendo con este sector. Mira, a nivel de estadísticas en América Latina, el problema del Perú nunca ha sido el desempleo, sino la informalidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona pierde un trabajo, de inmediato se va al mundo formal. Cuando nosotros hemos visto grandes crisis en Chile o Argentina, allí la gente se resiste a convertirse en informal, tiene miedo de convertirse en vendedor ambulante, no quiere salir a vender o a ofrecer sus servicios. Entonces entra en un desempleo que afecta a la economía. En el Perú no. El desempleado se vuelve taxista, vendedor ambulante, vende sus propios servicios, entra en el tema de la informalidad. Y en ese sentido es que nosotros podemos asegurar que esto se va a incrementar en los próximos días si es que no hay medidas alternativas para que se garantice el retorno al empleo. Hay que aprovechar circunstancias especiales como el teletrabajo, que ha elevado los niveles de productividad y de competitividad de las empresas, pero hay que regularlas, y ese es un trabajo del próximo Congreso. Por ejemplo, hoy en día una persona trabaja desde su casa, pero trabaja con su computadora, gasta su electricidad, trabaja con sus sillas, sus útiles, etcétera, etcétera, y obviamente la empresa está ahorrando todos esos costos indirectos. Entonces, eso se tiene que regular, así como el horario. Pero indiscutiblemente el teletrabajo ha permitido romper con la localización y favorecer de esa manera cadenas emergentes que pueden favorecer la competitividad del Perú. Tenemos que trabajar activamente en eso y en brindar una infraestructura adecuada. Hoy en día no podemos avanzar más en el teletrabajo porque lamentablemente el ancho de banda no es suficiente para todas las exigencias que hay. A uno se le corta, se le cuelga el internet, sobre todo alrededor de las 11 de la mañana al mediodía. Esas cosas hay que mejorarlas para que de esa manera seamos mucho más competitivos. Pero la mejor manera de convertir esa informalidad, que en el fondo es una solución al desempleo, hay que verlo así también, es generando las condiciones para que los individuos se vuelvan formales. Y eso se hace sobre la base de brindarles una infraestructura de competitividad adecuada. ¿Cuál es esa infraestructura? Internet, capacitación, acceso al crédito, legislación moderna y sobre todo la decisión política de entender que el trabajo ha cambiado en sus modalidades para que de esa manera se adecúen las normas laborales y se pueda favorecer episodios de productividad y competitividad. Ministro, permítame dos preguntas para finalizar, por favor. Las reformas tributarias que se están desarrollando en Colombia están generando grandes protestas. Incluso se dice que están tomando
como parte de sus actividades, intentando tomar algunos medios de comunicación, y esto es por la elevación digamos, las medidas que está tomando el gobierno para la ciudadanía, y no muchas de ellas están a favor. Por otro lado, lo que le pregunté al doctor Antero Flores Arauz el día de ayer, si lo llegan a convocar a algún ministerio o algún cargo político, o tal vez le proponen que postule nuevamente la candidatura al Congreso, ¿aceptaría? Bueno, empezando por lo primero, yo creo que las reformas tributarias tienen que discutirse plenamente, cosa que no se hace. El gran error del presidente Iván Duque ha sido imponer algo que no ha sido lo suficientemente socializado. En el caso del Perú hay un gran problema también con las políticas públicas. Ya no son los políticos los que la comentan, sino los opinólogos. Y los opinólogos, que no tienen ni idea de lo que es la política, no tienen ni idea de la forma como se desarrollan las decisiones públicas, simplemente son comentaristas de la realidad, sin que eso signifique un cambio, ni siquiera en un ápice de las normas que se dan. En el caso colombiano, el incremento de tributos ha hecho que el rechazo sea mayoritario, porque no ha sido bien explicado. No se ha dicho que es temporal, no se ha dicho que es sectorial. El presidente no quiere retroceder, no tiene una base política y por eso se han generado protestas. Pero por si acaso, la solución en el mundo ante esta pandemia está yendo por el lado de incrementar los impuestos a los que más ganan, a las empresas más ricas. En ese sentido, acá hay que revisar las exoneraciones tributarias que pueden tener algunas universidades, la forma como se está desarrollando el impuesto a la renta en algunas grandes empresas. Es algo ante lo cual no hay que asustarse, pues es una medida que se está dando en el mundo. Y en referencia a mi participación política, en este momento yo no tengo un cargo y sigo haciendo política, soy político las 24 horas de los 7 días de la semana, y obviamente ante la posibilidad de una convocatoria o de postular al Congreso, yo creo que el tema del Senado, que en estos momentos se está discutiendo en el Parlamento, sería una solución si es que se convoca elecciones para octubre del año 2022, junto con las elecciones regionales, porque serviría de equilibrio a la fragmentación actual del Congreso, que va a ser ingobernable el país. El Senado sería una excelente solución, ante la cual obviamente yo evaluaría mi postulación con mucho gusto, pero creo que primero tendría que darse esa figura a través de la discusión correspondiente en el Parlamento. Ojalá lo saquen adelante.